Muchas gracias, Unidad Cubana, por esta invitación. Armando Pérez Roura, a todo el directorio, de los dirigentes de Unidad Cubana y a todos ustedes por permitirme estos momentos con ustedes para hablar brevemente de lo que estamos enfrentando en el presente y el futuro sobre no solamente la causa de Cuba, sino la causa de la libertad. Que no es simplemente una causa cubana, es una causa humana. Empiezo siempre muy agradecido por todo lo que ha hecho la comunidad por mi generación. En toda ocasión que se me ha permitido hacerlo, siempre he tratado de explicarle a las personas cómo fue esa generación de mis padres y de mis abuelos que perdieron tanto. Que en algún momento, aunque muchos han logrado mucho en este país, llegó un momento en que se dieron cuenta que para ellos algunas cosas se iban a ser imposibles, porque habían tenido que abandonar su país y venir acá a vivir en otro país, el país más grande de la historia del mundo, un país que le abrió las puertas, pero se dedicaron su vida a abrirle camino a sus hijos y a sus nietos. Yo estoy consciente de que las oportunidades que yo he tenido son por los sacrificios que ustedes han hecho, por lo que ha hecho. Consciente que muchas de las oportunidades que se me han presentado a mi generación es resultado de décadas de sacrificio de parte de ustedes y tantos de ustedes que han hecho eso por nosotros. Y reconozco que con eso viene una obligación de estar muy claro que hemos aprendido las lecciones de los últimos años, que entendemos la oportunidad que no solamente nos ha dado ustedes, sino a este país, de contribuir a un mundo mejor y, más importante todavía, la causa de la libertad a nivel mundial. Para nosotros esa causa se encuentra muy cerca, en la tierra donde nacieron mis padres y mis abuelos, donde nacieron todos ustedes, en la isla de Cuba. Es interesante, a veces las personas me vienen a hablar y me dicen, ¿cómo es posible que después de tantos años sigan con lo mismo? ¿Cómo es posible que ya que están viviendo en este país, su familia se ha criado en este país, sus negocios están en este país, voten a las elecciones de este país? ¿Por qué les interesa tanto su país original? ¿Por qué siguen con esta acá? ¿Por qué no tocan otro tema? ¿Y que no se dan cuenta? Es que no se dan cuenta de dos cosas. Número uno, es que no se dan cuenta de lo doloroso que fue esa experiencia, lo traumático que fue esa experiencia. Y número dos, se dan cuenta que esa causa es una causa que nunca se va a acabar. Porque en la historia del mundo, la libertad trágicamente no ha sido la condición humana. La realidad es que casi todos los seres humanos que han vivido en la historia de la humanidad han vivido bajo una tiranía, casi todos. Si uno estudia 6.000 años de historia escrita, casi todos los pueblos, menos muy pocos, han tenido que vivir bajo tiranía. Es basado en esos principios que fue fundado este país, en los principios muy poderosos que dicen que todo ser humano, no todos los seres humanos nacidos en Norteamérica, no todos los seres humanos nacidos en este país, todos los seres humanos tienen ciertos derechos, y que esos derechos no vienen del gobierno ni de sus dirigentes. Esos derechos vienen de Dios. Entonces, también la Declaración de Independencia de este país, de los Estados Unidos, declara otra cosa. Dice que cualquier gobierno o dirigente que le trata de negarle a un pueblo esos derechos que vienen de Dios, es un gobierno ilegítimo, que no tiene derecho a existir. Estos son los principios que fundó este país. Sin esos principios, la Revolución Americana es simplemente una colonia que fue en contra de la corona. Pero lo que lo hizo distinto fue esos principios. Entonces, cada vez que a mí me presentan eso, yo les pregunto, digo, ¿ustedes creen estos principios o no los creen? A las personas que me traen eso. Porque si este país realmente cree esa palabra, pues entonces la tiene que aplicar en toda oportunidad que se le da. Y para nosotros esa oportunidad existe a 90 millas de la costa de este país. Cuando yo entré en el Senado, gracias a Dios, entré después detrás de muchas personas que han servido por muchos años tratando el tema de Cuba, empezando con Ileana, que sé que estuvo con ustedes antes. Ileana es tremendo ejemplo de alguien que ha ayudado a esta comunidad a subir. Cuando yo, en el año 91, yo era un estudiante de universidad joven, me estaba buscando encaminar a la política y ella me abrió un espacio en su oficina como voluntario y me ayudó durante mi carrera a ir subiendo. Después, en el año 92, fui a trabajar como voluntario en la campaña de Lincoln Díaz Balart.
Él también me extendió la mano y me ayudó a levantar. Es más, que cuando yo apliqué a la escuela de Derecho, las dos cartas de recomendación eran una de Lincoln y una de Mario. Digo, perdón, una de Lincoln y una de Liana. Después, en el año 2000, cuando yo entré a la Cámara de Representantes, Mario Díaz Valar me ayudó ahí a subir también. Lo que te quiere decir que esta comunidad tiene una larga trayectoria de ayudarnos a subir, pero también de ser muy claro en el tema de Cuba. En Washington hay muchísimos políticos de otras partes del país que no conocen bien el tema de Cuba, que salen electos y a veces están a favor de intercambio en Cuba económico, no por malicia, no por malo, no porque piensen que Fidel Castro es algo bueno, que los Castro son buenos, sino que no conocen el tema. Y estas personas, no solamente Mario Lincoln, sino mi colega Pablo Menéndez, Albio Cide, David Rivera, se toman el tiempo de explicarle a su colega la causa de Cuba. Y para mi generación, criada en este exilio, tenemos una obligación aún más importante todavía. Tantos de nosotros ya hemos tenido que enterrar a nuestros padres, a nuestros abuelos, que no vivieron para ver ese momento. Pero en nosotros depositaron todas las esperanzas de su propia juventud. Todos los sueños que ellos no pudieron realizar, todos los sueños que perdieron, esa vida, esa familia que dejaron atrás. Muchos nunca pudieron regresar a Cuba, no quisieron regresar a Cuba. No querían regresar hasta que fueran libres de nuevo. A nosotros hemos heredado eso, mi generación. Hemos heredado una obligación de cumplirlo, para que nuestros padres y nuestros abuelos sepan que sus vidas importaron, que su contribución fue de verdad. Para mí es un orgullo, para mí me llena de fe venir aquí en el día de hoy y ver a tantos de ustedes que por tantos años han estado en esta causa y que estarán hasta el final de su vida. A mí me encanta regresar a Miami y rodearme de personas que nunca han dejado de la causa caer. Tantas comunidades han venido a los Estados Unidos, han encontrado la prosperidad, la libertad y se han olvidado de su país. Y no se lo critico, pero la experiencia cubana ha sido tan distinta. El cubano ha contribuido a este país. El cubano se siente americano, porque el cubano está agradecido a los Estados Unidos y entiende lo grande que es este país. Pero el cubano nunca se olvidó de Cuba. Y lo grande de este país es que este país nunca le ha pedido que se olvide de Cuba. Este país nunca le ha dicho al cubano, olvídate de Cuba. Este país le ha dicho, bienvenido a los Estados Unidos, donde está libre, y desde aquí vamos a ayudarlo a que un día su país sea libre también. Voy a concluir por decirle que yo sé que han sido muchos los años ya que todo el mundo piensa, bueno, ya en cualquier momento esto tiene que cambiar. Yo sé que han oído eso muchas veces. Pero le prometo, por razones que a veces no le puedo explicar abiertamente, que la realidad es que ese momento se acerca. Y lo mejor de todo es lo siguiente, que la historia no va a ser escrita por Raúl y Fidel Castro. Ellos van a desaparecer. Su generación va a desaparecer. Los que los rodean van a desaparecer. Y cuando eso ocurra, se va a escribir la historia de las atrocidades que han cometido, de los crímenes, de los fusilados y de los presos. Durante su vida, tenían ilusiones de grandeza. Fidel Castro se veía como una figura histórica, que en 100 años, en 200 años iban a escribir sobre él como si fuera un héroe. No va a ser así. Mi generación, la generación de jóvenes cubanos nacidos en este país, que hoy en día levantan la bandera de la causa de Cuba, es la derrota de Fidel Castro. Porque él nunca se imaginó que 6 décadas después que él tomara el poder, una nueva generación nacida en el extranjero
iban a estar preparados para seguir la causa y estar seguros que la historia sea escrita correctamente sobre la verdad cubana. Él pensaba que el cubano iba a venir a Miami, iba a encontrar la prosperidad, iba a crear su familia y se iban a olvidar de Cuba. Pero no ha sido así. Al contrario, no solamente el cubano sigue, sus hijos y sus nietos lo siguen también. Y yo le prometo esto a ustedes. Yo no sé cuándo va a ser la fecha ni el año, pero yo les prometo que el día que Cuba sea libre, aunque algunos de ustedes estén con nosotros o no estén con nosotros, nuestra generación va a regresar a Cuba y le vamos a decir lo que ustedes hicieron para la causa de la libertad de Cuba. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Con las palabras